Muy buenos días, muy buenos días. Hoy, lunes 25 de diciembre. Celebrando el nacimiento del niño Jesús, que es lo que los hombres han impuesto al mundo. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, quiero tratar de explicarle algo, pero no quiero confundirlo, ni tampoco quiero enredarlo, sino lo que busco es que nosotros abramos la conciencia, el alma, despertemos el alma. Ustedes saben que hay gente que tienen el alma dormida. Y cuando nosotros tenemos el alma dormida, cuando nosotros nos comportamos de tal forma que todo nos sorprende. Observe cuando usted está durmiendo. Cuando usted está durmiendo y pasa algo que lo despierta de repente, que usted tiene que quedarse ahí en la cama un poco, porque usted no entiende lo que está pasando, porque vino algo de repente y lo despertó. Entonces, no es así como nosotros debemos de despertar, no es correcto. El alma de nosotros está durmiendo. ¿Cómo usted va despertando el alma? A medida que usted va aprendiendo que hay muchas cosas que nosotros decimos, no, que eso lo mantienen oculto. No, eso no estaba oculto, era que tu alma estaba durmiendo. Al alma tuyo está durmiendo. Entonces, tú no estás haciendo la cosa de acorde al orden de Dios, sino que estás haciendo lo que otros te dijeron. Y siempre le tengo que hablar de la religión. ¿Por qué? Porque la religión es una forma de mantenernos durmiendo. Por eso cuando yo desperté, yo dejé de diezmar, porque me di cuenta que era mentira. ¿Pero por qué? Porque comencé a despertar poco a poco, y todavía, el alma mía no está despierta de un todo. Si mi alma estuviera despierta de un todo, yo hiciera maravilla. Lo dice la Biblia. Y eso fue lo que hizo Jesucristo con su discípulo. Lo fue despertando poco a poco, hasta que ellos entendieron. Ellos hay gente que todavía su alma está durmiendo. Por eso es que cuando les llega nuevo conocimiento, ellos no lo aceptan. Pero es porque su alma está durmiendo. Entonces, tú vas despertando tu alma a medida en que tú te vas metiendo con Dios. Tú vas orando, tú vas ayunando y te vas metiendo con la palabra. Profundizar en la palabra. ¿Para qué? Para que nuestra alma vaya despertando. Nosotros decimos, los ojos espirituales se abran. Es lo mismo. Abrir los ojos espirituales y despertar el alma es el mismo sentido. Porque ellos hay personas, fíjense, ellos hay personas que escuchan esto y que yo les digo de que en estos tiempos no se puede diezmar y ellos se ofenden. Ellos hasta blasfeman. ¿Sabe por qué? Porque su alma está dormida todavía. Cuando mi alma despertó, entonces yo entendí que tú ir al templo las veces que tú quieras es una pérdida de tiempo. Pero eso lo sabemos lo que tenemos el alma, lo que estamos despertando el alma. El que no tiene su alma despierta no entiende eso. El capítulo de hoy es el capítulo 22
de Primera de Crónicas. Pero como yo le dije, el capítulo habla de la preparación del templo. Ya eso nosotros lo vimos en los libros de Samuel o en los libros de los reyes. Ustedes saben que yo siempre se lo voy a repetir. Primera y segunda de Crónica es el orden cronológico de los libros de Samuel, que son 2, y de los libros de Reyes, que son 2 también. Entonces, cuando tu alma va despertando, entonces cuando tú dices, oh, pero la Biblia no dice que a los niños hay que bautizarlo, es porque tu alma está despertando. La Biblia no lo dice. Y mucho menos lo registra el Nuevo Testamento. Al contrario, Jesucristo fue bien literal y dijo que el reino de los cielos es de los niños. Y digo, si tú no te haces como a un niño, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Inclusive, hasta himnos han sacado. Hay un himno que dice, por eso tiene que ser un niño para entrar al reino de Cristo, de Jesucristo. Entonces, ¿tú sabes por qué tú no aceptas eso? Porque tu alma está dormida todavía. Tus ojos espirituales están cerrados todavía, que es lo mismo. Pero nosotros, lo que por misericordia, o yo no sé cómo decir, hemos empezado a abrir los ojos espirituales, a despertar el alma. Entendemos que todo eso es una pérdida de tiempo. Todo eso es una pérdida de tiempo. Usted coger el tiempo que usted usa para usted coger para un templo, póngase a limpiar su casa y a recoger y a ordenar. Porque hay mucho, la mayoría, el montón, que van allí porque sacan un tiempo para salir de su casa. No porque van a sacar el tiempo para adorar y alabar a Dios. ¿Y dónde manifestamos eso? Mire cómo está el mundo. ¿Qué cambio hay? ¿Qué cambio hay? Han cambiado. La gente han cambiado. Siguen en lo mismo y muchas veces hasta peor. Entonces, eso no vale la pena. No vale la pena. Pero si usted se siente bien haciendo eso, sígalo haciendo. Sígalo haciendo. Ese es su problema. Ahora, mi deber es advertirle. Y lo que yo estoy haciendo es bíblico porque está en la Biblia. Pero yo no he llegado a ese libro todavía. Pero es bíblico lo que yo le estoy diciendo a usted y lo que yo estoy haciendo es bíblico. Por eso lo hago. Ahora, el día que digan que esto es mentira, que esto es un engaño, entonces no sé de qué hablaremos. Yo espero que cuando eso pase, ya yo no esté en la tierra. Cuando la gente comiencen a decir, porque van a comenzar a decir que esto es mentira, que se equivocaron escribiendo, que hubo un error, que hubo esto, que hubo lo otro. Yo te digo lo que está escrito aquí. Eso es lo que yo te voy a hablar, lo que está escrito aquí. Jesucristo reprendió a unos jóvenes porque ellos no honraban a su papá y a su mamá, especialmente a su mamá, que eran viudas. Habían quedado viudas. Y los hijos, esas viudas estaban pasando hambre y necesidad. Y cuando Jesucristo reprende a los jóvenes, ellos le dicen que ellos
no podían no podían darle a su mamá dinero porque tenían que llevarlo al templo. Y Jesucristo le dice que ¿a dónde está escrito eso? Le dice Jesucristo, ¿dónde eso está escrito? Porque el mandamiento es honrar a tu padre y a tu madre. Y después le dijo, entonces Jesucristo le dice, ustedes pueden hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Y también le dice Jesucristo, ustedes ponen por mandamiento los dogmas de los hombres. Es decir, que eso es un dogma. Eso de tú dar en los templos, es un dogma de hombre, no es un mandamiento. El mandamiento es honrar a tu padre y a tu madre. Ese es el mandamiento. Y está en los evangelios, no hemos llegado ahí. Pero le digo esto porque nosotros hoy celebramos el nacimiento de Jesucristo. Literalmente. Eso es lo que se llama llevar algo literal. Porque eso no es lo que Jesucristo quiere que nosotros celebremos. Mire qué hipócrita que somos. Especialmente la iglesia tradicional, que así se le llama la iglesia católica. Celebra el nacimiento de Jesucristo. ¿De qué? Hipócrita. Tú sabes el montón de pastores violadores que hay. La mayoría. Pero no nos enfocamos en eso. ¿Por qué? Porque son religiosos. El religioso que se enfoca en eso. Que es Navidad. Mentira, no es Navidad nada. Navidad es para aquel que hace la voluntad de Dios. Para ese es Navidad. ¿Para qué quiero yo un regalo cuando tú no me amas? Y eso es lo que hace la religión. La religión lo que hace es que tapa. La religión tapa. Por eso es que un espíritu religioso. La religión esconde. Ah, mírala con una falda larga. Mírala al hombre con un flute de tú sabes, lo que nosotros le llamamos saco y corbata. ¿Por qué? Porque la religión nos enseña a nosotros a vivir de apariencia. Una falda larga. La monja que nada más se le ve en la cara. Eso es apariencia. Eso es religiosidad. Vamos al templo, se congregan los 7 días a la semana. Yo hay gente que van los 7 días a la semana a la iglesia. Pero, ¿dónde está tu amor al prójimo? ¿Dónde está tu amor al prójimo? Esa es una cosa que nosotros tenemos que meditar. Medita qué tú estás haciendo, qué tú has hecho, cuáles son tus sacrificios que agradan a Dios. ¿En qué tú te estás sacrificando que agrada a Dios? Entonces ahí comienza la Navidad en ti. Es donde comienza la Navidad. De lo contrario, lo que eres es un hipócrita o una hipócrita. De lo contrario. Nos congregamos, no queremos saber de nadie. Vamos a ver cómo se viste aquel, el carro que aquel tiene. Y ese es el tipo de congregación en la que muchos están metidos. Pero no estamos pendientes de la necesidad del otro. No estamos pendientes. Y somos tan ridículos que celebramos la Navidad. Yo lo hacía cuando yo tenía esa mentalidad tuya. Cuando yo era una religiosa, yo lo hacía también. Pero Dios me permite salir de ahí y traerte esta palabra a ti. De hoy en adelante, después que tú escuches este video, de hoy en adelante, entonces
tu vida va a tomar otra responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya yo te lo estoy diciendo. Ya yo te lo estoy diciendo. Pero el que está dormido, vas a escuchar este video y va a seguir haciendo lo mismo, porque está dormido. No comienza. Cuando yo comencé a despertar, cuando yo empecé a leer la Biblia, y vuelvo y le digo, el reino de los cielos de los niños. El diezmo en aquel tiempo se le daba, se llevaba al templo para los sacrificios y para alimentar al extranjero, a la viuda y a los huérfanos. Para eso era. Cuando viene Jesucristo ya nosotros no necesitamos templo. Ya el templo pasa a ser tú y paso a ser yo. No necesitamos sacerdotes, por lo tanto, no tenemos que estar manteniendo a los sacerdotes. Pero es una profesión. Ser sacerdote es una profesión para vivir de lo demás, igual que ser pastor. Para vivir de los ignorantes. Porque ya no es para vivir de lo demás, es para vivir de lo ignorante. Así que lamentablemente te tengo que decir ignorante porque yo lo fui. Y yo te estoy diciendo lo que yo viví. No te estoy inventando. Es lo que yo viví. ¿Cuántos de ustedes, después que se termine el video, ustedes vuelven al capítulo? Y vuelve y lo lee. El capítulo de hoy es lo preparativo para el templo. Dios le dijo a David que construyeran el templo. Estamos en el Antiguo Testamento. Y Dios le dice a David, yo no quiero que tú me construyas el templo porque tú has derramado demasiada sangre. Lo va a hacer tu hijo Salomón. Pero David hizo todo lo posible antes de él morir, dejar todo lo preparativo. Que Salomón lo único que tenía que hacer era construir el templo. Y él está diciendo a su hijo lo que pasó y por qué Dios no quiso que él construyera el templo. Pero David, a la hora de morir, consideró que su hijo era demasiado joven. Y le sigue recalcando. ¿Por qué? Porque lamentablemente la mayoría de los jóvenes son estúpidos. Hacen cosas estúpidas. Los jóvenes son vanidosos. Están llenos de vanidad. Y tenemos que... Y hay que estarle diciendo todo el tiempo lo mismo. Hay uno que tú hablándole, llegan al final, pero yo hay otro que no, ya después que metieron la pata, ¿qué se puede hacer? Después que meten la pata. Ya hay que dejarlo que sigan y hay que dejarlo que pasen trabajo para que levanten los pies. Pero la construcción del templo en el Antiguo Testamento fue físico. En el Nuevo Testamento no hay que construir templo, es todo lo contrario. Cuando Cristo muere, en ese momento el templo fue destruido. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos un templo de ladrillo. El templo de nosotros es espiritual. El templo de nosotros es el alma. Ese es el templo. Ese es el templo que hay que tener limpio. Ese es el templo que hay que cuidar. Ese es el templo que hay que darle mantenimiento a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través del ayuno. Ese es el templo que hay que mantenerlo.
limpiando. Ese es el templo que Dios quiere que tú mantengas en fuego. Que Dios te bendiga.